La chica es como un encantador cisne negro en el escenario, pero tras la máscara se esconde un profundo odio. Mira en silencio al enemigo que mató a su madre y encarceló a su padre hace 10 años. Se escondió durante muchos años y finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, pero una mano agarró repentinamente la copa de vino envenenado. No tuvo más remedio que lanzar la copa directamente a su enemigo, pero su hijo la atrapó rápidamente, dejándolo ciego. 2 meses después, Ana se escondió en un pueblo pesquero costero y se reencontró inesperadamente con Karem, quien ahora estaba ciego. Él eligió un cuchillo muy afilado, queriendo que ella pagara por su ceguera. Le reveló que había ido a la cárcel para encontrarse con su padre, quien sostenía con fuerza la caja de música y no dejaba de llamar a su hija. La empujó a la cubierta del barco, sonrió con suficiencia y luego la arrojó al océano. Le lanzó la caja de música como regalo de despedida. En el agua fría, ella intentó alcanzar la caja de música que su madre había diseñado. Había presenciado la muerte de su madre en la obra, y luego su padre fue arrestado por malversación de fondos tras causar un accidente laboral. No estaba satisfecha cuando recordó la felicidad que antes tenía su familia. 5 años después, el enemigo celebró la ceremonia de compromiso de su amada hija paralítica, pero ni el novio ni su hermano asistieron. Resultó que ambos fueron a conocer a los jueces del concurso de diseño arquitectónico. Ella era la única asiática que había recibido el Premio Francés de Oro en diseño arquitectónico. El proyecto del centro de exposiciones estaba relacionado con el heredero de la empresa, así que ambos acudieron con entusiasmo a pedirle ayuda. Finalmente, apareció Ana, todos le esperaban para elegir a jóvenes talentos del diseño. De repente, oyó la voz de Karem, que la sobresaltó y la hizo recordar el pasado. Él la ayudó a levantarse y, sin querer, le quitó las gafas, justo cuando su cuñado se presentaba como subdirector. Ante la invitación de ambos, pidió más tiempo para pensar y que respondería lo antes posible. Desde lejos, Karem observaba en secreto cómo Ana estrechaba la mano de su cuñado, seguida por el concursante fracasado. Efectivamente, el gordo la odiaba por haberlo echado del mundo del diseño. Por suerte, Karem llegó a tiempo y la jaló. Aunque era ciego, oía bien y era muy bueno en artes marciales. Al llegar a casa, lo ayudó a curarse la herida, quitándole con cuidado las gafas y el bastón. Le tocó la herida, lo que lo sobresaltó. Él prometió que, al hacerse cargo de la empresa, le daría el doble de condiciones que su cuñado. Dijo que no le gustaban las mujeres proactivas, pero no podía rechazar su encanto. Por otro lado, el gordo cobraba su sueldo, así que resultó que todo formaba parte de un plan de Ana. Sabía que Karem sospechaba, así que usó a su cuñado y al gordo para hacerlo caer en su trampa, aprovechando la oportunidad para infiltrarse en la familia del enemigo. Finalmente pudo visitar a su madre, fue a la tumba de al lado para quemar la foto que quedaba de ella misma con su antigua identidad. Pero no esperaba que Karem le estuviera observando desde lejos. Resulta que, tras ser empujada al mar, fue salvada por su madre adoptiva, quien le aconsejó que planeara paso a paso su acercamiento al enemigo. Le dio una nueva identidad y la envió al extranjero. Él vino a presentar sus respetos a su madre y le preguntó por qué había aparecido allí. Ella dijo que quería averiguar por qué el hijo de una famosa corporación china se había convertido en un ciego despreciado. Investigó a una chica que lo cegó, pero ella murió pronto. Afirmó que era más inteligente, por lo que sabía cómo tomar la decisión correcta. Estaba satisfecha con su condición de prometida para ayudarlo a convertirse en el nuevo dueño de la corporación. En la fiesta de esa noche, la hermanastra le preguntó por qué había venido. Él se burló de ellos llamándolos hermanos porque uno era ciego y el otro lisiado. Al ver a su hermana lanzarle un libro, Ana lo apartó rápidamente. Su hermana se burlaba de él por ser igual que su madre, usando cualquier medio para ocupar el lugar de otra persona. Finalmente, el enemigo apareció, recordándole su profundo odio. Durante la comida, abrió repentinamente la caja del anillo y le propuso matrimonio delante de toda la familia. Ella sonrió y le puso el otro anillo, diciendo que la había salvado de los matones. En ese momento, decidió que él sería su esposo. En el baño, sintió náuseas al comer en la misma mesa que su enemigo. El subordinado apareció de repente y le dio un pañuelo. Ya había reconocido su identidad,
Sin embargo, no la delató para ver si tenía el coraje de dar el siguiente paso. Ella escuchó que hacía 3 años se enamoró de una chica rica. Planeó llevársela, pero el jefe lo separó y lo ahuyentó. Cuando regresó, ella estaba muerta. Ella pensó que tenían el mismo objetivo y sugirió que cooperaran para vengarse. En ese momento, oyó un ruido afuera. Salió corriendo a investigar y vio que el jarrón se movía. De regreso, Karem le preguntó a dónde había ido. Le reveló que esa casa estaba embrujada, pero que le daba más miedo la ira de la gente. Fingió abrazar a su prometido porque había ojos observándola. Dentro, su cuñado se encontró con su prometida e intentó consolarla. Ella lo ahuyentó a buscar a Ana, también rompió el jarrón, haciéndole sangrar la cara. La llevó a la cama, afirmando que Ana era solo un peón desechable, y luego se apresuró a satisfacer la lujuria de su prometida, haciéndola incapaz de seguir enfadándose. Cuando llevó a su esposa a probarse un vestido de novia, se encontró inesperadamente con Ana y elogió su gusto por ser similar al suyo. Ella repitió que Karem era solo un aperitivo que le dio a su cuñado. Se uniría a su pequeña empresa y se encargaría personalmente del proyecto del centro de exposiciones. Tras fingir que lo ayudaba a ganar el proyecto, desaparecería de inmediato. Estaba a punto de salir del estudio de vestidos de novia cuando se topó inesperadamente con Karem. Intentó no hacer ruido, pero él casualmente le bloqueó el paso. Estaba a punto de usar la aguja para examinarle la vista cuando su cuñado llegó para ayudarla a escapar. De vuelta en la empresa, él le preguntó si se había adaptado al nuevo entorno. Ella pensó que todos temían su brutal autoridad, así que la trataron muy bien. Llamó a la mesa para que viera el plano. Al ver que le importaba la opinión del presidente del comité de licitación, descartó el diseño de inmediato. Había oído que era un gran aficionado a la esgrima y que, si lo ayudaba a olvidarse de la derrota, sin duda ganaría el proyecto. Tanto la defensa como el ataque dependían del oído, la derrotó rápidamente, haciéndola dudar de su vista. Pero él creía que muchas cosas no se veían, sino que se sentían con el corazón. De vuelta en casa, le pidió a su mejor amiga que le aplicara una medicina. Sospechaba que Karem había descubierto su verdadera identidad antes de tiempo. De repente, se dio cuenta de que solo fingía ser ciego. Mientras tanto, el de pie bajo el grifo de agua fría, pensaba que tal vez ella lo había adivinado desde el principio. No solo fingía ser ciego, sino que lo controlaba todo con la palma de la mano. En la siguiente sesión de práctica de esgrima, ella seguía sin poder vencerlo. Dejó caer deliberadamente el bolígrafo de su subordinado, justo cuando ella recibió la noticia de que había tenido un accidente de tráfico. Estaba segura de que él seguía siendo tan cruel como antes, pero ya no era la chica de hace 5 años. Se concentró en una lucha a vida o muerte con él. Él le tiró el sombrero, pero ella también se defendió con fuerza. Sin embargo, seguía sangrando hasta el punto de desmayarse. Al despertar, se encontró en su casa. Él le dio 5 minutos para asearse y recibir la comida que había preparado. Ella lo vio sacar el bolígrafo de su subordinado e inmediatamente cuestionó qué había hecho. Justo cuando oyó el timbre, la llamó para ver si la policía había venido a arrestarlo. Resultó que el equipo de estilistas que había contratado había venido a cambiar su apariencia. Después de un tiempo de peinado y maquillaje, se volvió más agradable a sus ojos, aunque no podía verla, aún podía sentirlo con el corazón. Vio que le gustaba mucho el bolígrafo, así que se lo devolvió. En la competencia de esgrima amateur, ganó consecutivamente, lo que hizo que el jefe comenzara a prestarle atención. Envió a alguien para invitarla a unirse al club de esgrima. Sabiendo que al jefe le gustaba correr, lo imitó. Al ver pasar un coche a toda velocidad, lo detuvo rápidamente, pero se cayó y se dislocó el brazo. Él la llevó a una clínica de medicina oriental que conocía, donde vio la foto de una chica con su mismo estilo. Le dijo que era su hija, que le encantaba la esgrima y que había venido por un brazo dislocado, pero que hacía 3 años se había quitado la vida por una decepción amorosa. Admitió que se había unido a la competición de esgrima por el proyecto del centro de exposiciones. Acababa de enterarse de la historia y prometió no aprovecharse de ella para acercarse a él. El jefe no la culpó, pues creía que sus acciones eran muy sinceras.
Los últimos días de esgrima y trote con ella le hicieron pensar que su hija había regresado. La citó para que fuera a buscarlo en 3 días para hablar de cooperación. Al llegar a casa, Karem le tomó la mano y le untó aceite suavemente. Le aconsejó que no actuara sola, pues no podría soportar las consecuencias si le hacía bromas a sus espaldas. 3 días después, el jefe la citó para ir al muelle y le reveló que a su hija no le gustaba la esgrima. Como le gustaba ese deporte, la había dejado practicar desde pequeña. En ese momento, Ana empezó a sentirse mareada, y él decidió contarle toda la historia. Resultó que la hija era solo una niña que había adoptado de un orfanato, a quien le había dado todo lo mejor con la condición de que no lo abandonara. Sin embargo, cuando creció se atrevió a huir con un hombre. Él elogió a Karem por su inteligencia al elegirla como sustituta de su hija. Estaba dispuesto a caer en la trampa, porque ella podía compensar su último arrepentimiento. Ella le clavó un bolígrafo en la mano y saltó al océano. Intentó nadar hasta la orilla, pero la anestesia la mareó. Justo cuando se hundía en el fondo del océano, Karem apareció de repente. Nadó directo hacia ella y le sujetó la mano con fuerza. Su beso la retuvo allí. Al oír el sonido de la caja de música, despertó de repente. Él recordó que la había tirado al océano. No esperaba que, 5 años después, ella no hubiera muerto y la caja de música siguiera intacta. Supuso que no solo buscaba la herencia, sino que ya le guardaba rencor a su padre. Lo salvó intercambiándole los ojos. Pero fue desechado como un par de zapatos rotos. Así que quería que probara la desesperación de perderlo todo. La invitó a ser su peón, asegurándose de que consiguiera lo que quería. Durante la comida, la hermanastra felicitó a su futura cuñada por haber superado la prueba. El cuñado elogió a Karem por ser tan bueno que, a pesar de ser ciego, derrotó a los subordinados del jefe y se lanzó al mar para salvar a su esposa. El padre le preguntó a su hijo cuando había perdido la vista, y Karem se quitó las gafas y admitió que podía ver. La hermanastra se preguntó si se había hecho el ciego, para aprovecharse de la culpa de su padre y que no tenía derecho a heredar. Ana cuestionó si todos habían perdido la esperanza alguna vez al verse atrapados en una oscuridad infinita. Karem tuvo que vivir con ese sentimiento durante 5 años e incluso perdió su derecho a heredar. Solo quería que su padre reconociera su sacrificio y le permitiera volver a contribuir a la empresa. Sabía que el presidente del comité de licitación odiaba a su padre, así que le pidió que se acercara a él para obtener pruebas de su malversación. Su padre lo perdonó, pues estaba muy satisfecho con lo que había hecho su hijo. Por el contrario, criticó a su yerno por no ser capaz de lidiar con el obstáculo. De vuelta en la habitación, se preguntó si ella era amiga o enemiga, y ella afirmó que era un cuchillo afilado en su mano. De repente, la apretó contra la pared, recordándole que no desperdiciara esfuerzos. La hizo mudarse a su casa al día siguiente y no perderla de vista ni un minuto. Le reparó la caja de música, resultó que se habían conocido de jóvenes. Ella perdió la caja de música, así que le pidió ayuda para encontrarla. Él la encontró en una grieta, pero accidentalmente le cortó el brazo a la muñeca. Ella lo obligó a compensarla enseñándole a tocar el piano. Subió a su habitación y lo vio boxeando en la oscuridad. Le preguntó por qué guardaba sus cosas, pero él dijo que debía tener cuidado porque tenía demasiados antecedentes penales. No necesitaba que ella hiciera nada, solo quería ser su prometida. Mientras él diseñaba el plan, ella pedía constantemente artículos de lujo con su dinero, lo que hacía que su asistente se arrepintiera de la deuda en nombre del jefe. En secreto, ordenó cámaras ocultas en la comida y las colocó por todas partes para monitorear sus actividades. Mientras él se bañaba, ella se coló en la oficina para revisar los documentos de licitación. Antes de que pudiera copiarlos, él ya había terminado de bañarse, así que ella anotó rápidamente algunos datos importantes. Ella fingió sorpresa, se quitó la liga y lo presionó contra la mesa. Él, confundido, respondió con firmeza que era carnívoro y que no le interesaba. Le recordó que no saliera de casa antes del día de la subasta. Se vio obligada a informar a su cuñado antes de la subasta, así que tuvo que hacerse daño. Volcó la sartén caliente de costillas estofadas. Pero él inesperadamente le tapó el agua hirviendo.
En el hospital, el médico le diagnosticó quemaduras de segundo grado y tuvo que dedicarse a limpiar la herida durante unos días. En la recepción del hospital, le dio los datos a su cuñado para que modificara el plan de la subasta. Por su parte, le preguntó por la herida en su mano. Él le pidió que eligiera una corbata que le trajera suerte. Al ver que la corbata era muy similar a su estilo, le dijo que se quedara en casa y esperara a que regresara victorioso. Mientras tanto, el jurado anunció que el ganador del proyecto del centro de exposiciones era Karem. Estaba complacido con la ira de su cuñado. Por su parte, Ana encontró al subordinado del jefe y lo obligó a entregar el video secreto de su jefe violándola. Amenazó con clavarle una aguja en el ojo, así que confesó que el responsable era su cuñado. Prometió darle a su jefe el 10% de las acciones y adjuntar un regalo. Ana cortó la cuerda en secreto y atacó repentinamente. Un hombre enmascarado la salvó y este es su subordinado. Karem salió para agradecer a su prometido su arduo trabajo al transmitir información al enemigo, lo que le ayudó a ganar una gran subasta. Intentó examinar la herida en su cuello, pero ella lo evitó y le devolvió la pluma estilográfica a su subordinado. Supuso que era una muestra de amor entre él y su difunta novia. Antes de retirarse, su subordinado le recordó a Karem que tuviera cuidado con su padre. Era alguien capaz de sacrificarlo todo, incluso a sus hijos. Le aconsejó que apreciara a su amante y no fuera como él, que hasta entonces solo se había arrepentido. Al reunirse con Karem en privado, Ana le contó que hacía 5 años lo había dejado ciego, pero él la arrojó al mar y que habían saldado todas sus deudas. Supuso que lo hizo para engañar a su padre, pues tenía muchas maneras de perjudicarla, pero eligió un lugar lleno de barcos de pesca. Si ya no tenían deudas, sería el momento de estrecharle la mano y cooperar. En ese momento, el asistente llegó para informarle que la licitación se había cancelado, porque alguien había denunciado que Karem había robado la cotización de su cuñado. Ana supuso que la barrera había sobornado al encargado de la licitación y quería colaborar con él. Descubrió que la criada era la secuaz de su cuñado. Karem acudió de repente para indicarle que empezara la obra con él. La interrogó sobre cómo se había colado en su oficina en plena noche para robarle cosas a su cuñado. Inmediatamente, le ató las manos con una corbata y decidió dejarla morir de hambre durante 3 días, para ver si aún tenía fuerzas para gritar. Al día siguiente, la criada vino a traerle el desayuno. Le pidió que la dejara ir un rato para ir al baño y comer. Cuando fue a ver a su cuñado, le dio una bofetada, pero él no dudó de ella porque eran la misma clase de personas. Le reveló que Karem era alérgico al jengibre y que, en su cumpleaños, solo le bastó con echarle unas gotas de jengibre en la comida, para convertirlo en un trampolín para que ascendieran a la cima. Al llegar a casa, culpó a Karem por estar tan ocupado que olvidó su propio cumpleaños. Él dijo que nunca había celebrado un cumpleaños, pero que la comida que tenía en la mano tenía los fideos enrollados que más le gustaban a su madre. Usó un encendedor en lugar de una vela, para que pidiera un deseo en su cumpleaños. Le susurró al oído que le había puesto jugo de jengibre en la comida. Después de pedir el deseo, comió los fideos con diligencia. Al ver que de repente tenía dificultad para respirar, le pidió a la criada que llamara a una ambulancia. A su lado, su cuñado observaba el video con aire de suficiencia, convencido de que Karem no podría participar en la subasta del día siguiente. En la subasta, confiaba en ganar. Cuando el anfitrión estaba a punto de anunciar que la empresa de Karem se había retirado, la puerta se abrió de repente y trajo a su prometida para presentar el plan de diseño del centro de exposiciones. Incorporó la imagen del paraguas tradicional al diseño. El centro no debía ser solo una exposición, sino también reflejar las características locales. Como era de esperar, el presidente del comité de licitación volvió a nombrar a Karem. Su cuñado elogió su plan para engañar a su oponente, calificándolo de excelente. Le recordó que tuviera cuidado con un cuchillo afilado como Ana, pero Karem pensó que su cuñado era solo un pez en la tabla de cortar. De vuelta a casa, le vendó la herida y le preparó otro plato de fideos. Se sentó a beber vino, pero él bebió leche tibia, lo cual le sentó bien. Tras terminar el vino, le prohibió mirarla con lástima. Vio que odiaba a su padre y acaso no era su padre biológico. También esperaba no ser el hijo de su enemigo. La llevó a la habitación y la miró en silencio.
No podía negar que la sangre que corría por su cuerpo no estaba calificada para amarla. Al día siguiente, el presidente fue a pescar con su yerno. En el pasado, él y su padre habían colaborado para hacer negocios. Anteriormente, había amenazado a su amigo con asumir toda la responsabilidad, así que entrenó a su yerno con la esperanza de hacerse cargo del grupo. El yerno sabía que su padre tenía una debilidad fatal, se dejaba aprovechar fácilmente. Mostró la grabación del presidente conspirando para encarcelar a su padre. Dijo que su padre murió en la cárcel sin estar claro, pero que sus hijos aún tenían una larga vida. Luego arrojó la grabación al lago. Al despertar, Ana escuchó que el presidente había nombrado a su yerno director general de la filial. Karem no estaba a cargo del proyecto del centro de exposiciones, por lo que fue degradado a subdirector. Concertó una cita con Ana, presumiendo de que no solo se había hecho cargo de la empresa, sino que también había obtenido el 30% de las acciones del grupo. Le puso la mano sobre el corazón, obligándola a sentirlo sangrar por la traición. Perdió el control y se abalanzó sobre ella en la oficina. Por suerte, Karem apareció a tiempo y lo derribó. Tomó un portarretrato cercano y lo golpeó directamente en la cabeza. Resultó que su cuñado había tendido una trampa, a propósito para retener a Karem temporalmente antes de la junta de accionistas. La amiga recordó que él había ido a pescar con el presidente. Un lugareño los vio discutiendo y luego arrojó algo al lago. Finalmente, el buzo encontró la grabadora, pero como el dispositivo llevaba demasiado tiempo sumergido, solo pudieron recuperar las palabras del presidente, quien dijo que culpaba de todo al Proyecto Cuadrado. Quería contactar a su cuñado y obligarlo a intercambiar una grabación completa. Investigó el accidente de esquí de su hermanastra, en el que él estaba involucrado. La hermana lo oyó todo, pero aún así le dio a su prometido la oportunidad de tomarla como rehén. Él la empujó para agarrar a Ana, la dejó inconsciente y la metió en el coche.